Bueno, vamos allá con la segunda parte del tema 9. Como ya sabéis, por el primer vídeo, el tema 9 está dedicado a integrar lo que serían los tres temas anteriores relacionados con los sesgos cognitivos. Más específicamente, el tema va dirigido a tratar de explicar cuáles son los mecanismos que subyacen o están detrás de esos sesgos cognitivos que hemos ido viendo en la ansiedad. En concreto, la pregunta sería el por qué y el cómo se producen esos sesgos cognitivos. Hemos terminado, o terminé el vídeo anterior, hablando de lo que sería la teoría de los esquemas de memoria, teoría pues, que tiene una relación muy estrecha con todo lo que sería la terapia cognitivo-conductual y su aplicación a la psicopatología afectiva y a la ansiedad, ¿no? Lo que vamos a ver ahora, en las siguientes diapositivas, son las dos teorías alternativas, hasta cierto punto, que tratan de dar cuenta de por qué y cómo se producen los sesgos cognitivos, es decir, de los mecanismos que subyacen a los sesgos cognitivos. La primera de estas nuevas teorías que vamos a ver a continuación es la que habla de redes asociativas de memoria. Y por curiosidad, os he puesto aquí lo que sería posiblemente uno de los primeros modelos o redes de memoria asociativa propuestos para tratar de dar cuenta de problemas emocionales o de psicopatología directamente. Y es la red de memoria que propuso Freud a la hora de memoria autobiográfica, que se llamaba en ese momento, a la hora de tratar de dar cuenta de los fenómenos de asociación libre, etcétera, con los que trabajaba la terapia psicoanalítica, o trabaja el psicoanálisis a la hora de destapar las causas ocultas y conscientes de los trastornos o de los problemas emocionales. Como veis en esta estructura de red, lo que tenemos es que oculto, en lo más profundo de esa red, lo que encontramos es el núcleo patógeno. Y el problema, aquello de lo que realmente se está haciendo muchos esfuerzos para que no emerja, no se vea en las capas superficiales que son a las que tenemos acceso consciente. Estas que hablan de tema 1, tema 2, tema 3. Este es el material al que realmente pues, accedemos conscientemente y que no tiene ninguna resistencia y que podemos manejar sin problema. Sin embargo, muchas veces tenemos, según sobre todo la teoría psicoanalítica, un tipo de material anclado en la memoria profunda, traumático, etcétera, de algún tipo altera de alguna forma nuestra dinámica cognitiva habitual, y la única forma que este núcleo tiene de alguna manera manifestarse en algunos de estos pacientes es a través de vías indirectas, a través de lo que se llamarían mecanismos, ¿no?, que permiten la aparición de esos estímulos, aunque sea de un modo reprimido, porque en general este núcleo patógeno está reprimido y tiene poco acceso a lo que sería el nivel consciente. La red asociativa permite vías alternativas para manifestarse. Por ejemplo, es posible, no ya que se manifieste con temáticas distintas a la original del propio problema, sino que también que de alguna manera pueda emerger ese núcleo patógeno más fácilmente cuando la persona está relajada o está en sueño, por ejemplo. De ahí que trabajas el psicoanálisis con la interpretación de los sueños y también con la asociación libre, porque la asociación libre permitía ir ofreciendo temáticas alternativas que trabajaran a los niveles accesibles del paciente para ver hasta qué punto era posible encontrar o rastrear ese origen patógeno. Yo no soy defensor ni mucho menos de la teoría psicoanalítica ni de la terapia psicoanalítica, pero bueno, simplemente para que veáis una demostración de lo que sería uno de esos primeros modelos aplicados a la psicopatología y a los problemas emocionales. De hecho, pongo aquí, por curiosidad, ¿no?, uno de esos fenómenos que permiten ver cómo ese núcleo oculto, patógeno, dentro de la red asociativa autobiográfica, que normalmente no permite o no puede ser, no se manifiesta en la superficie porque está siendo de alguna manera reprimido, pues puede emerger de alguna otra forma. Aquí tenéis un ejemplo de una anécdota que contaba Freud en su libro Negation, en el que habla de un paciente, ¿no?, que cuando se le pregunta un poco se le cuestiona un poco sobre el sueño que ha tenido y tal, y quién intervenía en el sueño, pues la persona contesta, no, la persona que estaba en mi sueño. ¿Quién puede ser la persona que estaba en mi sueño? Pues no era mi madre.
En eso el psicoanalista pues, dice evidentemente, pues seguramente su madre. La razón, pues porque nadie ha supuesto en ningún momento que tuviese que ser su madre. Sin embargo, la persona afirma, negándolo, que no es su madre, ¿no? De alguna manera está dejando salir el problema o el núcleo patógeno autobiográfico, lo que sea que esté oculto según una teoría psicoanalítica, de alguna manera emerge bajo la forma de la negación. Es decir, la negación ayuda a que un contenido reprimido se manifieste, pero se manifieste negándose, ¿no? Bueno, es simplemente una curiosidad para que veáis que las redes asociativas de las que vamos a hablar ahora, que no tienen que ver, pero son muy distintas a estas redes asociativas autobiográficas y muy orientadas a la teoría psicoanalítica y a la forma de intervenir en el psicoanálisis, pues simplemente es una ilustración, ¿no?, del poder de estas redes analíticas y de la importancia que tiene la asociación entre hechos en nuestra memoria y también de cómo algunos de esos hechos pueden ser más accesibles que otros. Y eso sí que es una realidad, porque nuestra memoria también puede operar en muchas ocasiones de forma inconsciente, aunque no en la línea de lo que indicaba el psicoanálisis. Como he dicho entonces, la idea que tenemos actualmente de lo que es una red asociativa, pues se relaciona solo vagamente un poco con la que tenía Freud, ¿no? La red asociativa actualmente, los modelos de memoria asociativa, la considera como compuesta por dos tipos de nudos o núcleos fundamentales. Por un lado tenemos los que son eminentemente conceptuales, que implican un conocimiento abstraído del dónde y el cómo, pues por ejemplo, pues el conocimiento de que el día tiene 24 horas, de que los perros son mamíferos, en fin, todo lo que llamamos memoria semántica, ¿no? Que el lenguaje tiene palabras, muchísimos conceptos que realmente son el conocimiento que tenemos que no es o no está relacionado con el cómo y, perdón, ni el dónde pues, y el cuándo, ¿no? Pero en esa memoria asociativa no solo está ese tipo de conocimiento. Nuestras redes asociativas incluyen también las experiencias y las combinan. Lo conceptual está combinado con lo autobiográfico experiencial, no solo lo experiencial, como hablaba Freud en su modelo autobiográfico, y eso hace que la red sea mucho más complejo porque combina todo, combina nuestro conocimiento y nuestras experiencias. A pesar de que hablamos habitualmente de distinciones entre memoria semántica y memoria episódica, el mecanismo es común y se asienta un poco en la organización del sistema nervioso. Y todo puede estar relacionado y todo puede activarse, como veremos, mutuamente. Lo importante para nosotros es que estas teorías de organización de la memoria, pues, no son solo sobre contenido abstracto, etcétera, ¿no? Sino que también implica lo emocional. Lo emocional es muy importante en nuestra vida. Es difícil saber si hay cognición sin emoción o emoción sin cognición, porque probablemente hay algo de emoción y por supuesto la cognición lo es todo también. Por lo tanto, bueno, estoy saliendo un poco del discurso, pero lo que quiero indicar aquí es que estos sistemas de memoria también han sido, o se han utilizado, se han implementado o se han propuesto para la organización de la información emocional, que no estaría independiente del resto de información, sino que se relacionaría igualmente, como veremos más adelante, con el resto de información. Entonces, ese tipo de información emocional podría concentrarse en nodos específicos, un poco más específicos. Ahora veremos la idea de lo que es un nodo o un nudo. Y en esos nodos pues, estarían los diferentes aspectos de las experiencias emocionales, ¿no? Los estímulos que las pueden provocar, las reacciones emocionales, las reacciones o las propias reacciones que podemos tener, las consecuencias conductuales o de reforzamiento que tienen para nosotros, la acción que tienen nosotros con respecto a nuestra reacción emocional, etc. De alguna manera, ese nudo informacional lo incluye todo, ¿no? Todo lo que caracteriza a un evento emocional. Recordad que en el tema de sesgos de memoria ya hablamos un poco de la idea de redes, que los estados de ánimo, la congruencia emocional, etc. Todo eso realmente tiene que ver con este tipo de sistemas de memoria, ¿no? Aquí tenéis representado lo que sería un ejemplo muy simplificado de cómo podría estar organizado esa red, cómo podría estar organizada esa red de memoria asociativa, ¿no? Para una emoción.
Os he puesto aquí, he puesto ansiedad, he puesto depresión, ¿no? Pero bueno, es un modelo más o menos estándar que nos sirve un poco para ilustrar a qué nos referimos cuando hablamos de la organización en redes asociativas de los estados emocionales, ¿no? Aquí tenéis lo que sería como el nodo. El nodo lo podéis entender como un aeropuerto, un gran aeropuerto al que llega a conectividad, está conectado con muchísimos otros aeropuertos, locales, distantes, otros que son también grandes, otros menores, y donde evidentemente hay influencia de la actividad. Es decir, si imaginaros que el aeropuerto de Madrid, por alguna razón, no puede dejar salir vuelos o lo que sea, que normalmente van hacia otros destinos, pues eso va a afectar al funcionamiento de los otros destinos. O imaginaros ahora, por ejemplo, la extensión de un virus, ¿no? A través de los aeropuertos. Mientras más conectado está un aeropuerto, más lo puede extender y más fácil es que le llegue también a él, ¿no? Bueno, el nodo lo tenéis que entender como esa idea de un aglutinador de muchos elementos que están organizados en una red, de todas formas, ¿no? En este caso, el nodo emocional, el nodo de la depresión, pues incluiría en nuestro caso lo que serían las experiencias autobiográficas, como las que tenéis aquí, los nombres de las cosas, las personas, las situaciones, los sucesos que ocurrieron, en fin, todo lo autobiográfico que se relacione con haber padecido, haber estado en un estado de ánimo ansiógeno o depresógeno. Es decir, haber tenido un momento de depresión o de ansiedad, pues todo se va asociando. Eso se va asociando, digamos que a lo largo de nuestra vida es un aprendizaje, en la medida en que vamos teniendo experiencias que se van asociando con esa emoción. Si vamos teniendo esa emoción, esas experiencias, esos eventos asociados con esa emoción, pues van adquiriendo fuerza para actuar de alguna forma dentro de este nodo, ¿no? Algunos eventos entonces de lo que nos han pasado conectarán mucho más rápidamente con el nodo emocional que otros, al igual que otros con los nombres, ¿no? Eso parece lógico, ¿no? De alguna manera, lo que reflejan estos modelos es cómo nuestro aprendizaje, nuestra experiencia vital ha ido formando asociaciones entre eventos y conceptos e ideas y emociones, de tal forma que esas ideas, esa organización, se retroalimentan, ¿no? Entonces, no solo están estos nodos, o conectados a estos nodos, no solo están los eventos, los nombres, las cosas autobiográficas, sino también las propias conductas que hemos realizado, las reacciones fisiológicas asociadas, el tipo de conducta que es normal expresar cuando se tiene depresión. Todo eso, que son fruto de nuestros aprendizajes, pues queda de alguna manera recogido, ¿no? Algunas de estas cosas, de estas asociaciones, son fruto del aprendizaje, pero otras no, otras son innatas. Por ejemplo, ante el miedo, una emoción de miedo, evidentemente tiene una serie de rasgos en su desarrollo de reacciones fisiológicas y expresiones que posiblemente sean de carácter innato, que no requieran de un aprendizaje para que se pongan en marcha. Al igual que los estímulos que son capaces de provocarlo. Hay estímulos ante los que prácticamente todos los seres humanos tenemos una reacción que podemos catalogar como de miedo, ¿no? Eso no ha sido aprendido, eso quizá está ya en la base genética de nuestra especie y no necesita de un proceso de aprendizaje intenso. Por lo tanto, todas estas asociaciones que veis entre diferentes aspectos alrededor del nodo de depresión, pues son fruto del aprendizaje o, en algunos casos, los menos, pues de conexiones ya innatas que vienen establecidas, ¿no? La pregunta que nos podemos hacer ahora es, bueno, ¿qué tiene que ver esto con los sesgos? ¿Cómo se activa, no? Que viene a ser la misma pregunta de cómo se activa un nodo, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos nosotros viendo hasta ahora? Bueno, pues tiene que ver, al igual que los esquemas, con que el hecho de que se active un nodo específico se asume que va a tener un efecto sobre los sesgos cognitivos y sobre todo otro tipo de aspectos de nuestra forma de comportarnos en ese contexto, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué activa un nodo? ¿Qué activa un nodo? En el contexto de nuestra asignatura hemos visto que cuando se activa un estado emocional determinado, pues en principio viene guiado por una interpretación, una valoración, más que una interpretación, de la situación en la que estamos, ¿no? Y una valoración que nos lleva a verla como de amenaza, de miedo, y eso activaría pues, el nodo correspondiente emocional, que podría ser de ansiedad o el de depresión, etc. Aquí está el puesto de depresión, pero nosotros hemos hablado siempre de ansiedad, ¿no? Eso está muy bien, eso sería en el contexto de nuestra asignatura, pero lo que ocurre es que en la realidad también
lo que observamos es que sin necesidad de que haya una valoración que active, es posible que los nodos se activen simple y llanamente, pues, por ejemplo, porque nos encontramos con una persona a la que odiamos porque nos hizo algo muy grave en el trabajo o donde fuera, ¿no? O un ex que nos hizo mucho daño o cosas por el estilo. Evidentemente, su mera aparición hace que ya se active el nodo y después a lo mejor ya sobre la activación del nodo funciona la propia valoración. Que se puede hacer o no se puede hacer. La cuestión que viene aquí, que quiero traer aquí a colación es que según esta teoría de redes asociativas, algo que es muy lógico, cualquier elemento que conecta con el nodo, si se activa, puede activar al nodo. Y si se activa el nodo, se van a activar todas las cosas que están asociadas con ese nodo. ¿Vale? Entonces no depende única y exclusivamente de una valoración, sino que puede ser la aparición de cualquier estímulo que directamente lo active, y la valoración viene después, según este modelo de red asociativa. Una característica ya anticipado, luego voy a resumir en 3 puntos más o menos todo lo que estoy indicando sobre este modelo gráfico de red asociativa. Otra característica importante que tiene el funcionamiento de red asociativa es que cuando se activa un nodo, como por ejemplo el nodo que tenéis aquí activado, todos sus elementos se van a activar, pero es que al mismo tiempo lo que se va a hacer o va a ocurrir es que se inhiba todo lo que no tenga que ver con ese nodo o de hecho sea contrario a ese nodo, ¿no? Así que, por ejemplo, ocurre que el nodo de la emoción de alegría pues se vería de algún modo inhibido en el contexto de la activación del nodo de la emoción de depresión. O igual ocurre con el nodo de ansiedad, ¿vale? Activaría otros, como seguridad, etcétera, ¿no? Esto es importante porque esto es precisamente lo que hace que la activación de nodos dentro de una red asociativa sesgue el procesamiento, puesto que hace que se active mucho más lo que está muy conectado con ese nodo, como he dicho antes, efectos del aprendizaje y la experiencia a lo largo de los años, mientras que al mismo tiempo hace que se desactive o esté menos activa lo que es menos relevante o incluso contrario a la activación de ese nodo. Entonces, esto es algo que parece ser que los modelos conexionistas o asociativos pues funcionan muy bien y describen muchas de las situaciones en las que nos encontramos y cómo organizamos el conocimiento en este tipo de componentes conceptuales y autobiográficos asociativos. Finalmente, para acabar un poco con esta diapositiva, simplemente indicaros que bueno, en principio, el funcionamiento de estas redes es oculto para nosotros. Nosotros no sabemos cómo están organizadas esas redes, ni seríamos capaces de decir cómo están organizadas. Yo he puesto aquí un ejemplo de cómo podría ser, pero es simplemente un ejemplo para decir cuánta información confluye, pero no sabemos exactamente cómo está organizada. Y no solo eso, sino que además el funcionamiento de estas redes, de estos nodos, opera en un gran porcentaje del tiempo de manera inconsciente, es decir, nosotros no sabemos cómo se están activando esas conexiones. Las vemos a lo mejor cuando hay mucha activación, vemos entonces si tenemos la experiencia emocional de ansiedad, de depresión, de lo que sea en ese momento, pero como de forma natural o de forma regular, esa red no suele estar operando de forma que nosotros podemos procesarla conscientemente. De hecho, si simplificamos mucho más y le quitamos la carga cognitiva, esto se parece mucho a cómo está organizado probablemente, o se supone a cómo debe estar organizado el procesamiento de información y la memoria en nuestro cerebro, que no debe ser que haya conceptos dispersos por un sitio y otro, sino muchísima conectividad en estructuras que no somos capaces de ver. A lo mejor la podemos estudiar, pero no somos capaces de ver de manera consciente de cómo están organizadas, ¿no? Muy bien. Pues ahora, simplemente para resumir cuáles son las propiedades de este tipo de redes que os acabo de describir, que más o menos he ido contando sobre la transparencia anterior, la diapositiva anterior, y es que, por un lado, implica una activación que se atiende a nudos próximos, a nudos conectados, no solo próximos, es una irradiación. Próximo aquí lo debéis interpretar como conectados. Aquí todo aquello que con la experiencia de los años ha ido confluyendo hacia ese nodo de estado de depresión, estado de ansiedad, etc. Y todos los elementos que contribuyen a ello y demás.
Por otro lado, es un nodo que no solo irradia a lo que está conectado, sino que al mismo tiempo filtra lo que no. Como he dicho antes, inhibe lo que no está conectado. Eso hace que de alguna manera todo el procesamiento se vaya secando hacia lo que tiene que ver con esa emoción. Si es la ansiedad, pues lo que tiene que ver con la ansiedad. Y eso nos lleva a una facilitación selectiva o secada del procesamiento emocional. Es decir, vamos a ver que se procesa más, se activa más y tenemos más accesible todo lo que tiene que ver con el nodo que acabamos de activar o con la emoción que se acaba de activar. Y es ahí donde aparecería el sesgo. Es ahí donde aparece la preferencia por un tipo de contenido comparado con otro tipo de contenido, que como sabéis es la forma en la que tenemos de definir lo que es un sesgo. La preferencia por estímulos amenazantes, por ejemplo, o por contenidos amenazantes cuando estamos en un estado de ansiedad, versus otro tipo de contenidos que no están directamente relacionados con el estado de ansiedad. Son neutros, positivos, etc. Bueno, pues en este contexto es donde debemos anclar el efecto que se supone que tiene la red asociativa sobre los sesgos. En este sentido se parece mucho, aunque habla de un tipo de memoria distinta, se parece mucho a lo que hemos visto antes de la teoría de los esquemas. De hecho, tengo aquí una diapositiva para tratar de diferenciar bien entre los dos tipos, porque uno puede pensar que lo que he comentado sobre la teoría de los esquemas es muy parecido a esto de la red asociativa, y no lo es. ¿Qué tienen en común? Pues tienen en común que los dos son, evidentemente, memorias, ¿no? O depósitos de memoria. Lo otro que tienen en común es que es su forma de guiar el procesamiento. Como hemos dicho, los esquemas hacen que todo lo que es compatible con esos esquemas pues se active y sesgue el procesamiento de la información que sigue, tanto a nivel de percepción como de memoria, etc. Un procesamiento de un sesgo de todo el tipo de procesamiento, hacia lo que es congruente con el esquema que se acaba de activar. La red asociativa hace lo mismo. La red asociativa se supone que lo que hace es sesgar todo el procesamiento hacia lo que es congruente con las activaciones dentro de esa red asociativa, es decir, con lo que el estado emocional que ha resultado más fuertemente activado en una circunstancia X, ¿no? En la que se haya producido. Por lo tanto, esos dos aspectos son comunes, pero también son diferentes, como ya he dicho antes. Por un lado, lo que serían los esquemas hace referencia a creencias, como ya estuvimos hablando, estáticas y globales, ¿no? De cómo debe, pues eso, cómo debe operar el mundo en un restaurante, ¿no? ¿Qué debo esperar encontrarme en un restaurante? O cómo qué debo hacer ante una entrevista o un examen, etcétera. Son esquemas, ¿no? Que están ahí subyaciendo, que implican aquellos que vimos, ¿no? De importancia de la competencia, de desconfianza, etcétera. Es decir, son esquemas de cómo interpretar cómo son los demás, cómo ven en el mundo, que son creencias en realidad. Y son creencias que, aunque a lo mejor no somos plenamente conscientes de ellas, las podemos en algún momento verbalizar tal cual. Mientras que las redes asociativas son experiencias dinámicas singulares, es decir, es cómo se va organizando el conocimiento conforme vamos teniendo diferentes experiencias y cómo se va conectando sin que responda a una estructura determinada. Y esa es la principal diferencia que hay entre los dos. Los esquemas son estructuras que nosotros podemos reproducir. Yo os digo, reprodúceme cuál crees tú que sería el esquema de funcionamiento en un restaurante. Y empezaríais a detallarme exactamente, pues mira, entro por la puerta, ocurre esto, ocurre lo otro, tal. Esa es la forma en la que se supone que está codificada la información en un esquema. Sin embargo, en las redes asociativas no está codificada de esa forma. Todo lo contrario, todo es como un totum revolutum, pero lleno de conexiones. Que va, aquello que ha ocurrido más veces con otra cosa, pues se conectan más, pero no implica una organización que nosotros podemos, de hecho, detallar. De hecho, como he dicho antes, nos resulta casi imposible saber cómo está organizada nuestra red asociativa. Puesto que tiene que ver con pesos, etcétera, podemos ver que cuando se activa el estado emocional X, pues hay ciertos estímulos que también nos resulta más accesible, pero aún así no tenemos claro cómo se está organizando, ¿no? Y finalmente la otra diferencia es que los esquemas, una vez se adquieren, tienden a ser bastante estables. Responde más a rasgos estables, de ahí que se haya estudiado sobre todo en relación a los trastornos, los rasgos de ansiedad, y considerados como maladaptativos, como comentaba en la clase vídeo anterior, ¿no?
En cambio, las redes asociativas son estados transitorios muy maleables y que pueden ir cambiando fácilmente con el tiempo. Por lo tanto, tenemos que las dos son memorias, que las dos guían el procesamiento de un modo parecido, en el sentido de que buscan la congruencia y filtran lo que no es congruente, pero son, además lo sabréis si os acordáis un poco de la asignatura de memoria, son formas de representación del conocimiento, formas de representar en memoria muy distintas, muy diferentes. Una basada en creencias estáticas y estables, muy estructuradas, que podríamos en algún caso casi detallar, mientras que en las redes asociativas son muy maleables, implican experiencias dinámicas y son muy difíciles de detallar cómo están organizadas. Aquí tenéis representado, para que os hagáis una idea, una comparación entre los dos tipos de organización de memoria. Como veis, los esquemas tienen una clara organización top-down, donde aquí aparece a lo mejor, imaginaros el título de un día en la universidad y empiezas a tener elementos que le siguen, por lo tanto es una estructura muy jerárquica, muy de nuestro modo un poco de... Es decir, es algo que realmente podríamos detallar porque está en nuestras manos pensar de esa forma. Sin embargo, no está en nuestras manos pensar conscientemente de esta forma, con redes, nudos, etcétera, conectados de forma muy aleatoria y que además cambiarían muy fácilmente de un día para otro. Por eso, conocer realmente la organización de una red semántica asociativa es muy complicado. Pero insisto, los dos son mecanismos que tienen que ver con cosas de memoria, es decir, algo que está en nuestra memoria, y que se asume que es eso, los esquemas ansiógenos o las redes asociativas del estado de ansiedad, que son las que realmente guían nuestro procesamiento de la información, produciendo los sesgos que hemos estado analizando en las clases anteriores. Bueno, como ya sabéis, siempre hay que hablar un poco cuáles son las evidencias de esta teoría y la valoración que podemos hacer de ella, ¿no? Bueno, las evidencias en el caso de las redes asociativas ya las vimos en el tema de memoria, donde estuvimos hablando de los efectos que tiene el estado emocional o la interacción entre estado emocional y procesos de memoria y recuerdo, ¿no? Allí vimos, ¿no?, que tanto el aprendizaje selectivo y la recuperación selectiva congruente con el estado de ánimo son resultados que se han obtenido, ¿no? En el sentido de que recordad que el aprendizaje selectivo implicaba que antes de la codificación o durante la codificación de un determinado tipo de estímulos, palabras generalmente, donde esos estímulos eran positivos, negativos o neutros, antes se nos había inducido un estado de ánimo, y si estamos en ese estado de ánimo iba a secar nuestro procesamiento de la información de tal forma que iba a darse más peso, más atención, más relevancia hacia lo negativo. Eso durante una fase en la que estamos viendo los estímulos sin tener que recordarlo ni nada. Después, en una segunda fase, cuando se nos pida, oye, ¿te acuerdas de los estímulos que viste en la primera fase? Pues va a haber una ventaja para aquellos que eran congruentes con el estado de ánimo, con respecto a los otros que no eran congruentes con ese estado de ánimo. Eso era el aprendizaje selectivo. La recuperación selectiva era diferente, porque aquí lo que se ocurrió, cuando se inducía el estado de ánimo era durante la recuperación, no durante el aprendizaje. Y ahí alguna evidencia sugería que cuando se nos había inducido un estado de ánimo justo antes de recuperar la información que habíamos visto antes, es posible que nuestra recuperación se secara un poco hacia lo que era negativo. La evidencia era débil en estudios clásicos de laboratorio, pero en realidad sí hay cierta idea de que un estado de ánimo X nos lleva a recuperar información relacionada emocionalmente con ese estado de ánimo más fácil, sobre todo cuando es relevante para la propia persona, ¿no? Otras evidencias que también hay es que realmente da la sensación de que estas redes asociativas, que además están conectadas con todo, lo emocional con lo no emocional, etcétera, deben estar operando porque hay muchos efectos que ocurren sobre nuestras propias tomas de decisiones, etcétera, que tienen que ver con la congruencia con los estados de ánimo, ¿no? Hay muchísimos en el ámbito incluso de la psicología social, ¿no?, de estudios sobre cómo un determinado estado emocional sesga nuestra toma de decisiones en diferentes contextos, como puede ser un contexto judicial, etcétera, ¿no? Hay, por ejemplo, un estudio, me estoy acordando ahora, muy curioso, en el que estudiaron las sentencias que emitían una serie de jueces en función de la hora del día a la que las emitían, ¿no? Y entonces, cuando las emitían justo antes de comer,
las sentencias tendían a ser condenatorias y muy expeditivas, mientras que otras sentencias que ocurrían a diferentes horas de la mañana, primera hora, etcétera, pues no tendían a ser de esa forma. Aparentemente, infería el estudio, el hecho de que estuviésemos en un estado de hambre, un poco ya molestos, etcétera, sesgaba la decisión de las personas. Bueno, es un estudio, es verdad que creo que todas estas cosas, estos efectos tan llamativos, hay que tomárselo con cierta precaución, porque tampoco quiere decir que eso ocurra muy a menudo, ni nada por el estilo, pero indica que realmente los estados emocionales en los que estamos son capaces de sesgar muchas otras formas de tratar la información, o de muchos otros procesos que hacemos, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, etc. Y eso seguramente tiene que ver con el hecho de que, según estas redes de memoria asociativa, están altamente conectados con otras cosas esos nodos. Y esas conexiones hacen que sesguen nuestra forma de procesar. Entonces, aparentemente, hay evidencia. Fijaros que hasta ahora no estoy hablando prácticamente de rasgo de ansiedad, sino que estoy hablando de estado emocional, porque en realidad una característica de los modelos de redes asociativas es que están más centrados en cuando se produce un estado emocional, no en lo que es estable como rasgo en las personas, ¿no? Entonces, bueno, la teoría en ese sentido tiene bastante apoyo, de hecho es una teoría todavía muy vigente, la de las redes asociativas, pero también tiene sus limitaciones. Por un lado es que está muy focalizada a temas de estados de ánimos muy concretos, que son los que se han estudiado, como alegría y tristeza. No hay mucho sobre específicamente de ansiedad. Y segundo, más interesante para nosotros, es el hecho de que hace predicciones que no son del todo ciertas, porque al igual que ocurría con la teoría de los esquemas, predice que estos sesgos se van a dar para todo, que predice que el procesamiento congruente, el efecto, se va a dar para todos los tipos de sesgos. Es decir, una vez se activa un estado emocional, el nodo de una red de un estado emocional X, todo tipo de procesamiento, como he indicado antes, toma de decisiones, pensamientos, interpretaciones, memoria, todo se va a ver sesgado, atención, etc. La idea, o lo que sabemos, es que aparentemente no todo se ve sesgado tampoco, puesto que ya hemos visto que en la ansiedad, el nodo de la activación de algo de ansiedad no implica que haya sesgos de memoria, mientras que la depresión no implica que haya de atención. Por lo tanto, siguen congeando un poco esta teoría del hecho de que implica una generalización, de que el sesgo, la congruencia, la búsqueda de congruencia va a afectar a todo. Mientras que hemos visto que cuando hablamos de los sesgos, al final no todo parece estar igualmente afectado en el caso de la ansiedad, y también hemos visto un poco sobre la depresión. Por lo tanto, esas son un poco las limitaciones de esta teoría. Ahora vamos a pasar a lo que será ya la última que vamos a ver, que es la que tiene que ver con los procesos cognitivos no conscientes, que he llamado también teoría o modelo multinivel. Lo llamo multinivel porque no solo incluye esto no consciente, sino que también habla de los conscientes. Es importante ahora aquí que tengáis en cuenta que lo que vamos a ver encaja con esta idea, ¿no?, que tenéis ahí representada, de la metáfora del iceberg, que es que nuestra conciencia es solo una puntita, un extremo muy pequeño de toda la maquinaria que está detrás de nuestra mente, ¿no?, del funcionamiento de nuestro cerebro y nuestra mente, ¿no? Por lo tanto, hay muchas cosas que ocurren sin que nosotros seamos conscientes, que estamos haciendo sin que nosotros sepamos que las estamos haciendo. Muchos de esos procesos que hemos visto antes, ya ha salido en el tema de la memoria en redes asociativas, incluso cuando hablamos de los esquemas también os comenté que, bueno, muchas veces esos esquemas operan sin que sepamos que están operando. Es decir, hay mucha evidencia que sugiere que realmente muchas de las cosas que hacemos son fruto de una cantidad ingente de procesos inconscientes, de los que no nos damos cuenta y que son automáticos, etcétera, y que son los responsables últimos en muchos casos de lo que nos ocurre, ¿no? La pregunta en nuestro contexto es, ¿son los egos cognitivos realmente, operan realmente de modo inconsciente? Es decir, ¿están causados por estos esquemas o redes asociativas o por estos y otros factores, pero todo operando de forma inconsciente? Bueno, pues eso es lo que vamos a sugerir o vamos a ver ahora. ¿Cuál es la diferencia fundamental que tenéis que hacer o establecer entre lo que serían los procesos conscientes y los inconscientes?
Bueno, pues muy bien. Por un lado tenemos que los procesos automáticos, que también es como se le conoce a los inconscientes, pues son procesos inconscientes, es decir, que nosotros no nos damos cuenta que ocurre, involuntario, no somos, ocurren sin que nosotros pongamos voluntad en hacerlo, ni intención, es más, a veces puede ir en contra de nuestra propia intención. Recordad, por ejemplo, cuando estábamos viendo el caso de los sesgos en la atención, cuando hablamos de la dirección de la mirada, hablábamos de un paradigma de movimientos oculares en el cual, pues bueno, unas veces se presentaban siempre pares de imágenes. Las imágenes eran o neutras, negativas, o negativas positivas, negativas neutras, etc. Había muchas combinaciones, pero la cuestión es que cuando se presentaban las emocionales comparadas con las neutras, en general, pues casi siempre la primera mirada iba hacia las emocionales, ¿no? Incluso para las positivas, no solo para las negativas, ¿no? Pero eso ocurría, y eso es lo importante, lo que quería contar aquí, ocurría incluso cuando se le decía a la persona, oye, por favor, mira primero la otra, no mires esta, mira la otra primero, mira la neutra. A pesar de eso, la gente, en un porcentaje muy elevado de ocasiones, sus primeras miradas iban directamente hacia la emocional. ¿Eso qué quiere decir? Pues que, de alguna manera, esos estímulos son procesados inconscientemente y de forma involuntaria por nosotros. Es decir, a pesar de que nosotros querramos no procesarlos, nuestro sistema está preparado para procesarlos y lo va a procesar. Os va a poner mucha resistencia que nosotros lo controlemos. Seguramente en algún momento lo podemos controlar, pero va a poner mucha resistencia. Otra característica de estos procesos automáticos es que no consumen o consumen menos recursos. Yo no diría que no consumen recursos, pero consumen menos recursos. Y lo hacen porque en realidad son procesos que operan, como hemos visto antes, a través de redes asociativas. Es decir, procesos que funcionan en paralelo, que no necesitan ir uno detrás de otro, sino que todo puede activarse al mismo tiempo, sin problema, y entonces es más difícil que produzca fenómenos de interferencia, entre ellos al menos, ¿no? Y además son procesos rápidos. La rapidez es fundamental y quizá es el valor esencial por el que todas estas propiedades aparecen en esto que llamamos procesos cognitivos automáticos o inconscientes. ¿Qué ocurre? Nosotros sabemos que, bueno, aparte de esos procesos automáticos, tenemos estos otros que llamamos procesos estratégicos. No sé si habéis oído hablar, todo esto se relaciona muchísimo, evidentemente, con estas teorías que a lo mejor habéis dado en psicología del pensamiento o del razonamiento y también en alguna otra asignatura, a lo mejor también, que son las que hablan de sistema 1, sistema 2, ¿no? El sistema 1 es como el automático, el intuitivo, el que opera, ¿no?, rápido, casi sin que seamos conscientes de ellos y de forma incluso contraria a nuestra voluntad en muchas ocasiones, mientras que el otro, el estratégico, el elaborado, pues es el sistema 2, donde implica pues más reflexión, más control cognitivo, etcétera, ¿no? Estos dos niveles están impresos en toda la psicología, por lo tanto, casi todo lo que hayáis visto a lo largo de los años de carrera, de alguna manera tienen que distinguir entre estos dos niveles de procesamientos automáticos y estratégicos. Bueno, siguiendo con las diferencias, lo que estaba señalando aquí, pues tenemos que los estratégicos pues son conscientes, intencionales, implican atención, implica procesamiento serial, implica procesamiento que consume mucho más recursos, porque va paso a paso, y eso hace que sean más susceptibles de interferencia y más lentos. Y yo añadiría que en muchos casos son procesos que queremos hacer menos, sobre todo cuando hablamos de tareas de pensamiento, etcétera. Uno de los principales factores por los que a veces parecemos irracionales no es porque seamos tan irracionales, porque muchas veces no tenemos ganas de implicarnos en estrategias. Es lo que llaman a veces motivación para el pensamiento, motivación para el razonamiento, ¿no? Muchas veces huimos, puesto que eso implica un coste, de entrar en el uso de este tipo de procesos cognitivos, estratégicos y elaborados porque son más costosos y no estamos dispuestos a pasar mucho tiempo en ellos, ¿no? Bueno, aterrizando de nuevo en nuestra asignatura, estas serían las dos diferencias que tenemos que tener claras entre los procesos cognitivos automáticos y estratégicos. Y entonces seguimos preguntándonos hasta qué punto nuestros sesgos encajan en uno o en otro. Pero primero vamos a ver qué evidencia hay de que existen los procesos automáticos. Bueno, primero vamos a ver realmente
la importancia que tiene, si es que todavía no lo habéis extraído ya por vosotros mismos, estos procesos automáticos. La importancia viene, por un lado, es el hecho de que sean automáticos y conscientes, es muy bueno porque son procesos que pueden operar de forma casi sin ser interferidos, ¿no? Es decir, una vez se activan, se hacen, o se van a hacer casi con seguridad. Eso es lo que queremos decir con evitar ser interferidos, ¿no? Y eso está bien si son valiosos, si sirven para algo, ¿no? Y asumimos que sí, que sirven para algo, ¿no? Pues, por ejemplo, ayudan a priorizar cognitivamente los estímulos que son de especial importancia adaptativa, es decir, como hemos visto en los sesgos, sobre todo en algunos temas, pero como habréis visto también cuando hayáis visto emociones, etcétera, muchos de los procesos automáticos que tenemos, no todos, pero muchos de esos procesos automáticos tienden a dar cierta prioridad a estímulos porque son muy importantes para nosotros. Entonces da la sensación de que es como un razonamiento circular, pero que puede ser cierto, de que realmente tenemos estos procesos porque eso garantiza que sobrevivimos, en la medida en que somos capaces de poner en marcha rápidamente, de priorizar rápidamente el tratamiento de estímulos en los que nos estamos jugando mucho. Ese tipo de procesos, claro, ese es el uso más adecuado, pero es verdad que puede ser que los estemos usando así cuando no, a lo mejor tendríamos que tratar de evitar usar tanto esos procesos, ¿no? En cualquier caso, ese sería uno de sus valores adaptativos, y el otro es que cuando las circunstancias son verdaderamente graves suelen tomar el mando. Y tomar el mando significa que pone todo el procesamiento a su disposición, incluido a veces el estratégico. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que aquí puede estar el origen de los sesgos. Si los sesgos son más o menos automáticos, no solo son automáticos porque se activen, porque aparece un estímulo y tenemos que procesarlo rápido y eso, sino que además son automáticos porque esos sesgos, una vez se activen, van a sesgar el resto del procesamiento y van a hacer que estemos dedicados casi exclusivamente a traer información rápida sobre la situación en la que estamos, y es una situación pues importante para nuestra supervivencia. Por lo tanto, resumiendo esta diapositiva, lo que tenemos es que esos procesos automáticos son vitales para nosotros, no solo porque implican procesar sin mucho costo, sino también porque a veces son importantes que se disparen de manera inmediata para nuestra supervivencia. Porque de lo contrario, pues probablemente no sobreviviríamos. Si hubiéramos estado siempre decidiendo qué pensar cuando viene acercándose un león hacia nosotros, de, hombre, a lo mejor es pacífico el león y si lo domo y tal, no sé qué, pues evidentemente no hubiéramos sobrevivido, ¿no? Pues digamos que ahí está la relevancia o el valor adaptativo de los procesos automáticos. Muy bien. Esto es como una explicación de por qué los tenemos, ¿no? Es una explicación de tipo casi evolucionista, ¿no? Ahora viene la empírica, es decir, realmente los tenemos, es verdad que funciona así, son los sesgos, nuestros propios sesgos, una manifestación de estos procesos automáticos que operan de forma inconsciente. Bueno, evidencia hay bastante de que existe este tipo de procesamiento automático. De hecho, una de las características probablemente fundamentales de la psicología cognitiva ha sido tratar de descubrir procesos de este tipo, puesto que algunos de los otros tipos, los estratégicos, casi todo el mundo o los filósofos ya han reflexionado mucho de qué pueden ser, ¿no? Pero quizás estos que son más automáticos, que operan detrás de nuestra conciencia, son los que han resultado más difíciles de estudiar, ¿no? ¿Qué hemos encontrado o qué se ha encontrado? Aquí tenéis algún tipo de evidencia, ¿no?, en relación al procesamiento automático de los estímulos emocionales. Bueno, pues por un lado hay estudios que han examinado las reacciones fisiológicas ante estímulos fóbicos subliminales. Es decir, recordad subliminar aquí es cuando es una presentación inconsciente. Una presentación inconsciente es una presentación que se presenta, bueno, una forma de hacerlo es presentando el estímulo muy brevemente, por ejemplo 30 milisegundos o menos, y además, una vez lo presentamos, ponemos inmediatamente después, encima de ese estímulo, ponemos una máscara, lo llamamos una máscara, un estímulo distinto, que no tiene ningún significado, pero que lo único que hace es bloquear que el estímulo que acabamos de ver deje alguna huella en nuestra memoria visual, o memoria auditiva, pero bueno, simplemente visual, que haga que
que al final seamos conscientes de él, ¿no? Por tanto, es un doble check-in, ¿no? Para garantizar de que es inconsciente. ¿Y qué se ha visto? Pues que cuando se presentan estímulos fóbicos, sobre todo a pacientes, comparado con estímulos que no lo son, y ellos no lo han visto, aunque no lo hayan visto, pues muestran reacciones fisiológicas, características, ¿no? Aumenta la conductancia eléctrica de la piel, etcétera. Es decir, muestran un patrón de respuesta que sugiere que automáticamente esos estímulos fóbicos han de alguna manera activado fisiológicamente el estado emocional de miedo que se supone que los pacientes tienen hacia esos estímulos. Otro tipo de estudios son los estudios que han usado el condicionamiento aversivo de estímulos potencialmente fóbicos. Aquí ya no se trabaja con pacientes fóbicos, tampoco directamente con estímulos que ya son fóbicos, sino que realmente lo que se usan son estímulos que pueden llegar a ser fóbicos y se tratan de condicionar. A ver, eso consiste en que, por ejemplo, los estímulos serían caras que expresan enfado o alegría, por ejemplo, estímulos de animales que suelen producir fobia, arañas, serpientes, comparado con estímulos de otro tipo de, no sé, flores, etcétera, que por supuesto no producen, no tienden a ser estímulos a los que tengamos fobia, ¿no? Entonces esos estímulos, en un paradigma de aprendizaje condicionado o condicionamiento aversivo, se presentan al tiempo que se les da a las participantes. Esto no tiene mucho, éticamente parece un poco reprobable, pero bueno, sí se han hecho muchos estudios, aunque son breves, se le da unas descargas eléctricas. Descargas eléctricas en la mano, lo que sea, muy pequeñas, ¿no? Pero bueno, lo suficientemente molestas para que la gente le coja aversión, ¿no? Y lo que se ha observado es que cuando se presentan esos estímulos subliminalmente, es decir, cuando al igual que antes aparecen por muy poco tiempo y enmascarados, es decir, las personas no son conscientes, no han visto esos estímulos y están recibiendo al mismo tiempo descargas en la mano, cuando ha pasado un tiempo y ya le vuelven a presentar esos estímulos generan reacciones fisiológicas que antes no generaban y también generan reacciones fisiológicas que no generan los que no son potencialmente fóbicos. Esto nos dice dos cosas. Una, que a nivel inconsciente podemos aprender, y esto es fundamental, hay muchísimo aprendizaje asociativo del que no somos conscientes, que está teniendo lugar, y eso explica que muchas veces nos cueste saber por qué hemos llegado a ser como somos, supongo. Y también nos dice otra cosa, es decir, no todos los estímulos tienen el potencial para ser condicionados aversivamente, como habéis visto, por lo menos de manera inconsciente. Como habéis visto, las flores no, por ejemplo, o las caras de alegría no. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay una cierta predisposición genética hacia ciertos estímulos y esos estímulos son muy fáciles de condicionar de manera inconsciente. Habla de aquello que os dije antes, de que es posible que genéticamente ya estemos preparados para que algunos estímulos se asocien a ese tipo de redes de estados emocionales como el de ansiedad o miedo. Otro tipo de evidencia que se ha obtenido tiene que ver con el reconocimiento de la valencia. Cuando se presentan estímulos, escenas visuales complejas muy brevemente y no da tiempo a saber qué es lo que ha aparecido, a pesar de ello las personas no saben qué objeto han aparecido, no saben nada prácticamente de la escena, pero sí saben decir que ha sido positiva, negativa o neutra. Es otra evidencia de que realmente el procesamiento emocional en muchísimas circunstancias opera de forma implícita o inconsciente. Finalmente, también vimos en nuestro tema de atención, cuando hablamos de secos de atención, vimos también algunos casos en los que realmente la presentación subliminal de determinadas palabras, etcétera, pues hacían que se produjesen sesgos, a pesar de que los participantes en principio no habían visto la información. Entonces, conscientemente. Al igual que ocurría también con lo que os conté antes del estudio de movimientos oculares, donde a pesar de decirle, oye, no proceses esto, no mires a esto, la gente lo miraba, ¿no? En definitiva, las evidencias son claras de que realmente existe este tipo de procesamiento y lo que nos tenemos que preguntar es hasta qué punto son potentes en determinados casos y también cómo integrarlo con otros tipos de procesos estratégicos. Esta diapositiva la pongo aquí para ilustraros un caso que me pasó a mí personalmente dando un curso.
Y es que, bueno, aquí estaba intentando ejemplificar otra cosa, no era exactamente la que quería mostrarle a los participantes, a los alumnos, pero si os fijáis, aquí hay como 4 imágenes distintas, y yo no sé si habéis detectado ya que esta que veis aquí realmente es una araña o parece una araña. Cuando yo puse esta imagen, yo estaba de hecho hablando de temas sobre empatía, etcétera, y entonces estábamos viendo, el centro estaba un poco en las otras imágenes, esta de aquí, en estas otras, etcétera, ¿no? Y de hecho las otras son también atractivas, aquí un niño, etcétera, ¿no? Lo curioso es que una de las alumnos que estaban en clase, alumnas, pues realmente le tiene una fobia a las arañas, pero real, es decir, fobia brutal. Y es que automáticamente, desde que puse la diapositiva, y no me dejó casi empezar a hablar, me dijo, por favor quita eso, ¿no? Indicando de que realmente ella estaba totalmente sintonizada y preparada para procesar ese estímulo como una araña, cuando cuesta verlo, ¿no? Entonces su reacción fue inmediata, su identificación fue inmediata, y a pesar de que ella, ahora volveremos luego a ello, ¿no? A pesar de que ella reconocía lo ridículo, estaba en la pantalla, no era una araña que le iba... No podía soportarlo, tenía que quitarlo yo de la pantalla, ¿no? Bueno, pues esa es una de las características que hemos hablado antes, o he estado hablando antes, sobre el procesamiento inconsciente, ¿no? Que es automático y a veces es impenetrable. Con impenetrable quiero decir que es muy difícil de revisar, de interferir, de alterar, ¿no? Volveremos un poco al final del todo con otro ejemplo. Ahora lo que os quiero es presentar lo que sería un modelo integrado o una idea de integración, no es un modelo integrado, de lo que sería el procesamiento consciente, automático y consciente y los estratégicos. Sobre la idea de que los mecanismos de memoria que hemos visto antes, que podrían estar detrás de los sesgos, pueden operar tanto de manera inconsciente como elaborada, ¿no? Solo que los mismos procesos, aquí ya no estamos hablando de la información de la memoria, sino que los propios procesos, los de atención, etcétera, pueden tener diferentes grados de conciencia cuando operan, ¿no? O de automatismo cuando operan. Entonces, integrando un poco lo que hemos estado viendo en este segundo bloque, recordad que hemos visto que probablemente el sesgo de memoria, más allá de aquello que os comentaba de las instrucciones, etcétera, no es relevante para la ansiedad y que probablemente los sesgos más importantes sean el atencional y el interpretativo. Lo que hemos visto es realmente que esos sesgos parecen operar de forma distinta en el caso de la ansiedad, de forma distinta en cuanto a su automaticidad. Mientras que el sesgo atencional sí que parece ser un sesgo automático, que puede despertarse, como hemos visto antes, de forma rápida, sin interferencia, etc. Es un sesgo que también vimos que además a lo mejor no era muy específico, que solo distinguía muy fácilmente entre lo que era bueno o malo, etcétera, y que garantizaba cierta rapidez, es decir, yo estoy alerta y me voy hacia ese estímulo con rapidez. Cuando hablamos del sesgo en ansiedad, no hablamos solo de sesgos de este tipo automático, de atencional, también hablamos de que una vez la persona está en ese estado de ansiedad, se pone alerta y se pone alerta a mirar más esos estímulos que son consistentes un poco con su estado de ansiedad, ¿no? Atender más, a darle mayor preferencia. Esa preferencia puede operar automáticamente, pero ya está guiada un poco por el estado emocional, ¿no? Lo importante aquí es que en muchas circunstancias el sesgo atencional hacia donde vamos a mirar, sean las personas con rasgo o sean las personas, todos en general, se va muy fácilmente a esa distinción entre bueno o malo y se acerca hacia preferentemente lo malo o lo negativo, con rapidez. Pero después tenemos lo que serían los sesgos interpretativos, y ahí vimos que los sesgos interpretativos no eran para nada tan automáticos, o al menos no automáticos en el sentido que estamos viendo aquí, de inconsciente, involuntario, etc., ¿no? Un análisis implica un análisis más elaborado, con matices sobre lo que hemos visto, y está bien que sea así en parte, porque de alguna manera garantiza que nuestra interpretación se va ajustando un poco más, es más específica, se va ajustando un poco más, aunque siempre sesgada hacia interpretarlo como amenazante, pero se va ajustando un poco más a la situación, ¿no? Es muy difícil que haya una interpretación completamente inconsciente cuando estamos en situaciones de ansiedad, como ante un examen, una evaluación importante, una entrevista de trabajo o cosas por el estilo, ¿no? Evidentemente, la interpretación sí implica un trabajo más elaborado de recuperar información, etc. Por lo tanto,
Tenemos que tener en cuenta que estamos entrando en la explicación de los sesgos, como veis, en diferentes ámbitos. Estamos hablando un poco de memoria, que está presente siempre seguramente, aunque no es suficiente para explicarlo, y también estamos entrando en la distinción muy importante entre los procesos automáticos y los estratégicos. Hemos visto que algunos de nuestros sesgos que hemos visto sí que parecen funcionar de manera automática, pero que otros, como el interpretativo, no. Y en todo caso, siempre eso también hay que tener en cuenta al papel que tiene la propia organización de nuestra memoria, que puede ser o no igualmente automática o estratégica. Entonces, la idea de una integración implica pues, tener en cuenta que los dos niveles de procesamiento están activos y lo que es importante que tengan en cuenta que activo no quiere decir que siempre colaboren. Como hemos visto en el caso de la araña, puede ser que también haya conflictos y eso es algo que se ve muy a menudo. Y esto me lleva de nuevo un poco a la situación del psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis está muy focalizado en los conflictos, ¿no? En realidad. Y esos conflictos tenían que ver con memorias internas que estaban reprimidas y que eran inconsistentes con la forma que las personas tenían de verse a sí mismas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, independientemente de que, ya lo he dicho, no comparto ni mucho menos el 90% de la teoría psicoanalítica, salvo algunas ideas muy generales, lo cierto es que, bueno, sí que planteaba ya esa idea de memoria, de procesos conscientes y conscientes, etcétera, y que pueden estar detrás de cómo procesamos la información y cómo nos comportamos. Aquí tenéis un ejemplo de ese tipo de conflicto. Conflicto entre procesos automáticos y elaborados, ¿no? Desde que os leo. Desde que tiene memoria, Julia ha tenido miedo de los pájaros. Si sale el tema, dirá de manera algo avergonzada que puede ver que no hay nada que temer ante las aves, y de hecho cree que las aves no son realmente peligrosas. Sin embargo, tan pronto como ella tiene que acercarse a un ave, una sensación de miedo intensa la invade, que está completamente fuera de su control y que tiene que dejar la situación lo más rápido posible. Es el caso que os he contado antes de la araña, de la luna ante la araña. Es algo irracional, que nosotros estratégicamente sabemos que eso no tiene sentido y que nos gustaría controlar. Sin embargo, como está operando a nivel inconsciente y es muy impenetrable, pues resulta muy difícil, muy difícil. Hay una asociación muy potente que hace que ese procesamiento, ese miedo, se despierte y pida unas reacciones y unos cambios conductuales que nuestra razón, por así decirlo, entiende que son absurdas. ¿Vale? Y esto se da muchas veces, el conflicto entre lo que estamos haciendo y no sabemos muy bien cómo controlar por qué hacerlos y lo que pensamos que deberíamos hacer. La idea, en relación a lo que estamos viendo en este tema, es que esto encaja con la idea de que tenemos dos niveles de procesamiento distintos y que además mucho de lo que estamos viendo sobre los sesgos tiene que ver con la interacción entre estos niveles de procesamiento y cómo está organizada nuestra memoria. La memoria de nuestra experiencia y del conocimiento que tenemos del mundo, que de alguna manera es la que sirve de filtro y guía cómo vamos a procesar la información, una vez de manera inconsciente y otra de manera consciente. Finalmente, ya para terminar, simplemente dejar aquí pues, mi opinión de cómo es el estado actual del estudio de los sesgos cognitivos, sobre todo desde su explicación en relación a la psicopatología y en relación a los rasgos de personalidad y a la psicopatología. En general, creo que es evidente que es necesario que se desarrollen, como habréis visto vosotros también en mi propia presentación, teorías que traten de integrar mejor los diferentes niveles de procesamiento y también el papel que juega la memoria, las diferentes formas de organización del conocimiento de la memoria, etc. Es algo que es necesario porque, como ya dije al principio del otro vídeo, trabajamos por un lado con sesgos cognitivos, trabajamos por otro lado con creencias y valores. La intervención típica ha sido sobre creencias, valores, a través de la terapia cognitivo-conductual, que incluye otras cosas, la estoy simplificando mucho. Y después también a través de sesgos cognitivos se está tratando de ver como una intervención distinta. Pero esos niveles nunca están integrados, ni hay un modelo que sea capaz de integrar lo que ocurre en ambos casos, o que es en un caso más elaborado, que es más estratégico, que es inconsciente, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esas teorías que lo integren, que se están desarrollando algunas, pues es bastante importante tenerlas. Y en algún día espero que pueda contar alguna que haya obtenido suficiente apoyo. Y igualmente ocurre con otro aspecto, y es que, aunque lo que yo estoy viendo o estoy dando en esta asignatura en general implica una interacción entre emociones y cognición,
El enfoque es eminentemente más cognitivo que emocional, aunque está centrado en cómo procesamos lo emocional. Tampoco es que abunden teorías que perfectamente integren lo emocional y lo cognitivo, y así como con los trastornos, ¿no? Es decir, las teorías emocionales de la emoción y las teorías cognitivas a veces tienden a ir por separado, aunque como veis aquí se pueden integrar como estamos haciendo en nuestra asignatura, ¿no? Pero lo más importante es que a veces van por separado y de forma totalmente independiente a los estudios que hace la gente en psicopatología, cuando en realidad la psicopatología siempre la tenemos que ver desde el punto de vista de cuál es el funcionamiento normal emocional del sistema. En definitiva, no me extiendo más en este tipo de reflexiones, simplemente son dos reflexiones finales que no afectan mucho a lo que he contado en el resto de temas y en este caso en este vídeo, en las diapositivas anteriores. Con esto se cierra el tema 9. Este será el último tema que os imparta yo. Y bueno, espero que os vaya bien, que lo podáis estudiar a gusto y que hagáis un buen examen final.